En esta lección vamos a introducirnos en el concepto de los componentes de flujo. Estos elementos son piezas claves en la construcción de apps. Veremos qué son los componentes de flujo, cómo se enlazan a través de sus nodos y descubrirás los primeros 5 componentes. Los componentes de flujo son elementos esenciales que generan la dinámica de tu aplicación. En lecciones previas, exploramos los componentes de vistas y aprendimos que los utilizamos para construir y diseñar nuestra aplicación. Ahora, veremos que podemos asociar componentes de flujo a cada componente de vista para añadir actividad y vida a nuestra app. Los componentes de flujo los puedes encontrar en el menú de componentes que se encuentra en la pantalla de lógica. Para acceder a la pantalla de lógica o Logic Canvas, simplemente debes hacer clic en la barra inferior de color gris. Una vez que se despliegue la Logic Canvas, verás en la columna de la izquierda el menú de componentes de flujo. Simplemente seleccionando uno de estos componentes y arrastrándolo al centro del Logic Canvas, ya dispondrás de él. Los componentes de flujo tienen unos semicírculos en sus laterales que llamaremos nodos. Mediante estos nodos, los componentes de flujo se unen, enlazan o conectan. Crear un enlace entre componentes es tan sencillo como hacer clic sobre uno de los nodos y arrastrar la línea de conexión hacia el otro nodo. Para eliminar estos enlaces, los seleccionamos y damos a la tecla Suprimir o Eliminar de nuestro teclado. Visualmente, un componente de flujo es una figura rectangular dividida en 2 partes. La primera, con un color más oscuro, identifica el grupo al que pertenece y la segunda parte, con un color más claro, nos describe el tipo de componente que es. Así, por ejemplo, vemos en pantalla un componente denominado Component Tab del grupo Event o un componente denominado Open Page del grupo Navigation. En el menú de componentes de flujo los encontrarás clasificados en 8 grupos distintos. Hay componentes de flujo del grupo Event que no encontrarás en el menú, pero que aparecen automáticamente en la pantalla al seleccionar un componente de vista. Por ejemplo, si seleccionamos el componente de vista Input Field, veremos en el Logic Canvas hasta 6 componentes de flujo del grupo Event. Los componentes del grupo Event son los iniciadores o disparadores de cualquier acción que necesitemos realizar. Esto lo explicaremos con más detalles en próximas lecciones. Ahora, veamos cuáles son los componentes de flujo de los distintos grupos del menú de componentes. Empecemos por los componentes del grupo Navigation. Hay 2 componentes en el grupo Navigation. El primero es el componente Open Page. Con este elemento podremos hacer que el usuario se dirija a una determinada página de nuestra aplicación. El componente Navigate Back nos permitirá regresar a la página o pantalla anterior. Estos componentes son muy usados para crear una buena usabilidad de nuestra app y suelen estar asociados a componentes tipo botón o iconos. En nuestro ejemplo, vemos cómo asociamos un componente Open Page al elemento botón de la página principal. Esto nos permitirá navegar a la página número 2 de nuestro proyecto. En la página número 2 tenemos un componente icono al que asociamos un componente de flujo Navigate Back, que hará que regresemos a la página anterior al hacer clic sobre este icono.
Otro grupo de componentes de flujo es el de variables. Aquí encontrarás 3 elementos cuya finalidad es establecer los valores de las distintas variables previamente creadas. Así pues, el componente setAppVariable establece el valor de la variable de la aplicación, appVariable. El componente setPageVariable establece el valor de la variable de página, PageVariable. Y el componente setDataVariable establece el valor de la variable de datos, DateVariable. En este curso, aún no hemos hablado de los distintos tipos de variables que se pueden definir en AppGyver. En próximas lecciones trataremos este tema y veremos más claramente cómo funcionan estos componentes. Ahora solo te interesa conocer que existen ciertos componentes de flujo con los que podemos asociar valores o datos a esos distintos tipos de variables. Hasta aquí este video. En la próxima lección continuaremos viendo más tipos de componentes de flujo de AppGyver. Puedes encontrar el curso básico de AppGyver en imaginatuapp.es.